Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado ampliada 1. Nuevamente les saluda la profesora Judith. El día de hoy, chicos, martes 15 de diciembre, vamos a trabajar un tema muy importante, ¿ya? En esta semana 37, pues seguimos con reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. Vamos a trabajar el área de comunicación con la actividad de los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Y nuestra meta es la siguiente: elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año, a partir del diálogo reflexivo con un familiar. El día de ayer tuviste la oportunidad de recordar los desafíos que enfrentaste durante el 2020. También reflexionaste sobre cómo los superaste con el apoyo de tus familiares y otras personas cercanas. En este sentido surgen las siguientes interrogantes. ¿Crees que los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de Aprende en Casa aportaron para enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles de esos aprendizajes fueron los más significativos para ti? ¿Cuáles fueron las más resaltantes, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Qué debemos lograr al desarrollar esta actividad? Muy bien, debemos lograr lo siguiente: planificar el desarrollo del diálogo con un familiar, seguir las indicaciones para poder organizar el diálogo, respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. También expresar tus ideas con mucha claridad. Emplear una adecuada pronunciación y entonación al momento de realizar el diálogo. Prestar también atención a las ideas de tu familiar. Y opinar a partir de la información que escucharás, ¿ya? Es muy importante escuchar, prestar atención para luego nosotros opinar de acuerdo a ello. Muy bien, vamos a empezar entonces. Para lograr la meta de hoy, escucha bien, para poder lograr esta meta, para la actividad del día de hoy, debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante este año. El diálogo es un medio eficaz para ello y por ese motivo vamos a utilizarlo. Como recordarás, ya anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas, que es muy importante porque a través de ello también aprendemos otras cosas más. Esto implica adoptar una actitud de escucha y para que el diálogo sea efectivo, lo ideal es planificarlo. Entonces vamos a escribir estas preguntas en el cuaderno. ¿Para qué dialogarás? ¿Con quiénes dialogarás? ¿Qué fuentes confiables utilizarás para este diálogo? ¿Qué harás con el resultado del diálogo? Tenemos estas 4 preguntas. Para responder las preguntas, piensa en el propósito del diálogo.
en las personas que te ayudaron a lograr tus aprendizajes. Entre ellos están pues los familiares, profesoras o profesores, o amistades u otras personas más cercanas a ti, en el lugar o los lugares donde los registraste y en el posible resultado del diálogo. Para dialogar con tu familiar es necesario que te organices, ya que en estas 37 semanas de Aprendo en Casa has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro muchas de ellas calaron en ti y formarán parte de tu vida de aquí en adelante. A continuación, entonces, vamos a leer atentamente lo que dicen estos estudiantes, luego de revisar su portafolio, ¿no? Respecto a algunos de sus aprendizajes. Podemos guiarnos también de este ejemplo. Cuando usé mi cuaderno, dice, de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida. Escucha bien. Cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, ¿no? En el momento que va creciendo, ¿no? Todo ese proceso. Tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información. Claro, porque paso a paso, de repente todos los días, ¿no? En cuanto es similar a la germinación de una plantita. De manera ordenada, dice él. En ese momento comprendí que cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida, claro, porque tenemos que tener mucha paciencia también. En cuanto a esto, tiene que esperar. Y todo tiene su proceso. En este caso, la otra estudiante dice, en mi casa ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal. Así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. ¿Recuerdas esta actividad que se ha trabajado? Muy bien, entonces ella, por ejemplo, lo ha aplicado. Tenemos aquí la otra conversación de otra compañera. Cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. ¿Recuerdas también que has observado videos y has escrito unas anécdotas? ¿O qué partes tiene una anécdota? ¿Y cuáles son los pasos que tienes que tener en cuenta? Pues ella está comentando sobre esa actividad. El otro estudiante dice, el plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano. ¿Recuerdas también sobre esta actividad? Y cada uno de ustedes ha hecho un plan, ¿no? De vida saludable. Y también ustedes tienen que compartir, incluso también se hizo una encuesta, qué tipo de alimentos comían y cuántas veces, todo eso. No sé si se recuerda sobre esa actividad. En conclusión, chicos, es como es la que más le llamó la atención, de repente más le impactó, más recuerda sobre esas actividades. Por eso es que cada uno está comentando sobre cada actividad que ha realizado y le llama más la atención, de repente han puesto más en práctica, ¿no? Ahora entonces empieza a organizar el diálogo que sostendrás con tus familiares sobre los aprendizajes que te ayudarán a enfrentar los retos este año. Para ello, copia en tu cuaderno, ¿no? Este cuadrito vamos a completar, entonces dice cuadro de organización de ideas, retos del 2020. Tenemos aquí 4 espacios. Lista de aprendizajes seleccionadas. Vas a seleccionar ahí la lista, ¿sí? Todo lo que hemos estado trabajando. Segunda columna, ¿no? Perdón, la tercera columna. Explicación sobre cómo contribuyeron esos aprendizajes a enfrentar los retos. Por ejemplo, el otro estudiante dijo sobre los hábitos, ¿no? Alimenticios, ¿no? Ahí está hablando sobre ello. O la vida saludable de cómo sobrellevar. No solamente fue para él muy importante, sino también para sus familiares, ¿ya? Es algo parecido. Entonces aquí tenemos que llenar.
Opinión de tu familiar sobre los aprendizajes seleccionados. Tú vas a seleccionar y luego tus familiares van a dar una opinión sobre esa actividad que tú has desarrollado en ese entonces. Completa el cuadro tomando en cuenta las siguientes indicaciones. Recuerda estas indicaciones, por favor. Selecciona 4 retos que enfrentaste este año y escríbelos en la primera columna, ¿sí? Segundo punto, revisa tu portafolio e identifica las actividades que fueron más significativas, más importantes, ¿no? Para ti y que contribuyeron a enfrentar esos retos. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve en estas actividades? Claro, seleccionas una de ellas y te preguntas, ¿qué aprendizajes obtuve en esta actividad? ¿Y cómo me ayudó, ¿no?, a enfrentar estos retos? Y contribuyeron a enfrentar los retos. ¿Y cómo te ayudó a enfrentar ese reto ese día, en esa actividad? Así. Y eso te va a ayudar mucho. Selecciona los 2, dice, selecciona 2 por cada reto y escríbelos en la segunda columna. En la tercera columna explica cómo contribuyeron, o sea, cómo te ayudaron a enfrentar esos retos, ¿no? Esos aprendizajes que tú has seleccionado, que tú has escogido. La cuarta columna la completarás cuando dialogues con tu familiar. O sea, ya has seleccionado, has escrito y luego vas a conversar con uno de tus familiares. Y conozca, dice, su opinión. Tienes que escuchar esa opinión que ellos te van a dar sobre los aprendizajes que has seleccionado. Lee con mucha atención la estructura o los pasos que debes seguir para dialogar con tu familia, ¿ya? Exprésale tu saludo y explícale cuál es la meta de hoy. Mira, papá o mamá o tía, hermana, ¿no? Mira, la meta del día de hoy es esto, ¿ya? ¿Y por qué compartirás los retos y los aprendizajes que seleccionaste? También tienes que explicarlo. Lee el primer reto y el primer aprendizaje. Si deseas, muéstrale las evidencias de tu portafolio. O sea, sacas esa ficha o esa actividad que has desarrollado ese día y se lo muestras. Explícale cómo crees que contribuyó ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos en el 2020. Pregúntale, ¿tú crees que contribuyó, papá o mamá o tía, hermana? ¿Por qué? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a los hábitos alimenticios sería, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque toda la familia de repente hemos mejorado en los hábitos alimenticios y más ordenado, y de repente la comida chatarra pues ya no se consumía como antes, ¿no? Algo similar, es un ejemplo. Comunícale si estás de acuerdo con su opinión y explica por qué. Permite que responda si deseas, ¿ya? Comunícale entonces. Si estás de acuerdo con su opinión, estoy totalmente de acuerdo, tienes mucha razón. De repente no comparto tu opinión por esto. Hay que explicar por qué. Realiza el mismo procedimiento con los demás retos y aprendizajes que anotaste en el cuadro hasta finalizar. Puedes preguntar también a diferentes familiares para que te puedan apoyar, ¿sí? Ya casi, entonces estamos ya preparados para dialogar con nuestra familia, ¿sí? Recuerda, al hablar, escucha. Al hablar, expresa tus ideas con claridad. Apóyate en el cuadro que elaboraste anteriormente que te he mostrado. Emplea una adecuada pronunciación y entonación para que puedan entenderte. Al escucharse, cuando te toca a ti escuchar, el turno de escuchar, presta atención a las ideas de tu familiar. Recuerda la información que llame más tu atención. Forma tu opinión y luego opina a partir de la información que hayas escuchado. Recuerda, dialogarás, dice, de forma reflexiva con tu familiar para al final elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Claro, porque de acuerdo a ello también vas a reflexionar, ¿sí? Con ellos. Pon en práctica tus conocimientos y a dialogar, que es muy importante. Después del diálogo, escribe en tu cuaderno la lista de los aprendizajes que te ayudarán a enfrentar los retos del 2020, o sea, que has seleccionado.
Muy bien, chicos, ya casi finalizando. Entonces en tu cuaderno pues vas a completar este cuadrito. Vas a marcar ya los criterios que al inicio también te he presentado. ¿Planificaste el desarrollo del diálogo? ¿Seguiste las indicaciones para organizar el diálogo? ¿Respetaste la estructura del diálogo al llevarlo a cabo? O sea, al momento de realizarlo. ¿Expresaste tus ideas con mucha claridad? ¿Empleaste una adecuada pronunciación y entonación para que ellos también te puedan entender? ¿Prestaste atención a las ideas de tu familiar? ¿Opinaste a partir de la información que escuchaste de parte de ellos? Muy bien, si es así, excelente, muy buen trabajo y entonces a desarrollar, chicos.